Hola, buenos días, que Dios les bendiga a todos. Muchos saludos. Voy a hacer un estudio que el Señor me acaba de dar y me puso en el corazón que les compartiera. Es el final de cada versículo o de cada tema en el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, el Torá. Y es interesante. Aquí vamos. El último versículo de Génesis dice: y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Es el final de Génesis. Éxodo, el final. Voy a leer los últimos versículos. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El último versículo de Levítico dice: estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. En Números dice, el último versículo de Números: estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. En Deuteronomio, los últimos 3 versículos: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. El Génesis comenzó en la creación, ¿recuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el último versículo habla de alguien que ama a Dios, un siervo de Dios. Y digo que ama porque está con el Señor. Está vivo, como dijo el Señor. Los profetas y los de Él. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero el último versículo lo pone en un ataúd en Egipto. José, ahí termina Génesis, en un ataúd en Egipto, ¿no? Si la Biblia terminara ahí, no había esperanza. Terminar en un ataúd, no hay esperanza. Pero el Señor es el Dios vivo de la esperanza. Entonces, ahora en Éxodo es la maravilla de la presencia de Dios con su pueblo, guiándolos por el desierto. Después que hicieron el tabernáculo, la presencia de Dios bajó, la gloria de Él se manifestó en medio de los campamentos de los israelitas, y Él los guiaba. Y si se levantaba la nube, ellos marchaban. Era fuego de noche sobre el tabernáculo, y ellos esperaban a marchar según el Señor les indicaba. Es precioso ver cómo de Egipto en un ataúd vamos marchando cuando la gloria de Dios se manifiesta y nos rescata. Del ataúd nos lleva
de Egipto nos lleva, pero es una marcha día a día, momento a momento. Y es precioso ver cómo se va manifestando la presencia de Dios en su pueblo. En Levíticos termina diciendo, estos son los mandamientos que ordenó Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Hermoso saber que las instrucciones fueron dadas en el monte de Dios. Este monte es significativo porque es la alegoría, recuerden, que Pablo puso en Gálatas. La alegoría de Sara y Agar. Este es monte Agar. Y no está en la península de Sinaí, está en la península arábica. Y así lo dice Pablo. Y este monte Sinaí dio las instrucciones de un Dios justo, bueno, santo, inaccesible en muchos casos, porque nos separa nosotros de Él, nuestro pecado. Pero en su amor, Él se manifestó y dio los mandamientos. Recordamos cómo fue el fuego y el tronar y las maravillas y el temor y todo lo que pasó en el monte Sinaí. Porque este monte es como la maldición que hay si no seguimos los mandamientos y no podemos, sabemos que por eso los sacrificios de animales para tapar esos pecados, porque era imposible. Por eso es una maldición, es una bendición tenerlo. Yo no digo que la palabra de Dios es maldita, pero para nosotros sabemos que no podemos, es la maldición del pecado reflejada en que no podemos seguir la ley. Y por eso hay otro monte, el monte Calvario, el monte Moría, ese monte donde el Señor fue crucificado. Ese es el monte donde nos acogemos. Allí el Señor se manifestó. Mas si alguien tocaba el monte, el Señor dijo que sería apedreado o traspasado. El monte Calvario, allí fue el Señor traspasado por nosotros, porque es su misericordia que nosotros no fuimos traspasados en el Sinaí, porque Él tomó nuestro lugar y ahora estamos en su monte de amor. Porque en el monte Sinaí sabemos que nuestras obras no nos salvan. Es más, antes de que Moisés regresara la primera vez, ya habían pecado con un Dios falso. Y somos así. Yo no digo que ellos, todos nosotros ponemos dioses falsos y por eso hay que arrepentirse y venir a Él. Este es el cómo termina, que esa ley fue dada en ese monte. Ahora, en Números nos dice, estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y ahí termina Moisés, él no entra, porque era el monte Sinaí, donde estaba la ley, y la ley no da entrada al cielo, sino que nos lleva a las orillas y nos dice, no puedes entrar, pero estos son los mandamientos de Dios santos, perfectos, y ni siquiera Moisés pudo entrar, porque él representaba la ley. Y él le falló a Dios cuando no le habló a la roca y no le dio gloria a Dios para que el agua saliera de la roca es Jesucristo. Y
Él le pegó a la roca y se enojó. Y eso no le dio entrada, porque por un pecado el hombre no puede entrar a la presencia de Dios. Adán pecó un pecado de desobediencia y fue vedado del jardín de Dios, de su presencia íntima. Es nacido hijo de Adán sin el propiciatorio de Jesucristo, sin la sangre preciosa de Cristo. Estuvo vedado de entrar porque él representa esa ley. Y es buena la ley, pero no nos da entrada al cielo. Y ahí está en los campos de Moab, viendo allá lejos. Así es la ley, nos enseña la presencia, la gloria de Dios, lejos. Pero no nos da entrada al cielo. No podemos, es imposible. Y por eso un siervo como Moisés, que dice que no hay ni uno como él, ningún otro le habló Dios así, cara a cara. Lo dice ahí. Y sin embargo, no pudo entrar a la tierra prometida que representa el cielo. Y esa es la bondad de Dios, que aunque somos pecadores, Él nos lleva y nos enseña. Y dice, yo tengo algo que ustedes no pueden hacer yo mismo. Dice la palabra que se maravilló Dios que no hubiese quien salvara. Y Él mismo fue con su brazo de la mano derecha. Él mismo. Así que así termina Números. Y ahora el siguiente. Deuteronomio. Dice que no hubo otro profeta como Moisés, de lo mismo que estuve hablando, que pudiera hablar con Dios cara a cara, hasta que se levantó, que Dios envió a su hijo, porque dice, Moisés, que Dios iba a mandar a uno como él y que le escuchara. Ese es aquel profeta. Cuando fueron a Juan el Bautista le preguntaron, ¿eres tú el profeta? Ese es el profeta. No era él, era Jesucristo de Nazaret, el Salvador de la rama. Jesús de Nazaret, eso es lo que significa. Y eso es lo que nos lleva al último versículo de el Pentateuco. El último versículo del Pentateuco nos anuncia que no había otro profeta como él, pero sí, hasta que se levantó el Hijo de Dios que fue enviado al mundo. Y todo nos indica a Cristo, todo esto nos lleva a Jesucristo. Que Dios les bendiga.